entré al Colegio San Agustín, el Colegio San Agustín era un colegio totalmente diferente. Creo que incluso operaba bajo una norma, bajo un título de experimental. No teníamos profesores normalistas. Todos eran, a excepción de los padres agustinos, todos eran profesionales, licenciados, ingenieros, arquitectos. El pensum de materias que teníamos era un poco diferente. Eh, te, te inculcaban el hábito a la lectura. Por ejemplo, lo que llevaban los otros colegios, amigos míos, eran materias totalmente diferentes. Me acuerdo, por ejemplo, en química teníamos un ingeniero químico boliviano, graduado del San Agustín, Carlos Vicente Navarro, su apodo era Cabín, y él decía que la tabla de Mendeleev era conocimiento general y que nunca le iba a perder tiempo enseñarnos la tabla de elementos. Y así fue un colegio totalmente diferente. Almorzábamos en el colegio. Teníamos casiciaco, donde leíamos, debatíamos, teníamos carpintería, teníamos metales. Era un colegio totalmente diferente. Y al final del día somos lo que vivimos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el colegio nos enseñó mucho a preguntarnos más de una vez por qué. No quedarnos tan contentos con que solo nos digan esto es así. No querían que creamos, queríamos que aprendamos. Después del Colegio San Agustín, hice un año el servicio militar, que esa época era obligatorio, no había premilitar. Y bueno, y decidí estudiar aviación. ¿Por qué decidí estudiar aviación? Porque tuve la suerte de que mi cuñado era piloto, me llevó a volar de chico, me encantó, y empecé a informarme a través de revistas. No había el internet, no había el acceso a la comunicación, a la información que se tiene ahora. Y empecé a motivarme, qué sé yo, y decidí salir a estudiar y fui a estudiar a los Estados Unidos. Estudié en San Francisco, en un lugar que se llama Sierra Academy of Aeronautics. Eh, bueno, con mucha suerte, porque la situación en mi casa económica no era buena y tuvieron que hipotecar la casa para que yo vaya a estudiar. En medio de esto hubo una subida muy alta del precio combustible, los precios subieron en Estados Unidos, estoy hablando del año 78, la plata que tenía se hizo chica, pero tuve suerte que me becaron parte de mis estudios y terminé de estudiar en el curso que originalmente era, en esa época era piloto privado, comercial, multimotores e instrumentos. Cuando estábamos en los últimos 2 años del colegio, el colegio se dividía en naturales y en sociales. En naturales, el colegio hacía hincapié en matemáticas, química y física, y en sociales las otras áreas. Yo era naturales. Obviamente, para estudiar una profesión como la aviación es relativamente importante tener, o es una buena ayuda, tener un buen conocimiento en matemáticas, química y física, porque son factores que te van a ayudar a entender un poco mejor los principios de la aviación. Entonces, obviamente, cuando tenía que escoger y ya me gustaba la aviación, me fui por el área de naturales. ¿Sí? Y eso indudablemente ayudó en mi formación. Ahora bien, otra de las cosas interesantes que ayudó el colegio era la disciplina. En aviación la disciplina es fundamental. El colegio nos inculcaban harto el tema de la disciplina y de una u otra forma te queda. El año 88, la FAA, que es la Federal Aviation Administration por sus siglas en inglés, vino a hacer una inspección a Bolivia y encontró que Bolivia no cumplía con las normas de seguridad solicitadas por la Aviación Civil Internacional, la OASI. Y
quisieron descalificar y ponernos en categoría 3. Eso significaba que no podíamos ni volar a Estados Unidos ni los americanos venir a Bolivia, cuando nuestro mercado más importante, el yoider boliviano, era Estados Unidos. Para hacer corta la historia, el yoider boliviano envió mi nombre como sugerencia para ser director de aeronáutica civil. Y me nombraron, y yo era piloto, y te imaginarás ir a sentarte en una oficina donde hay mucha política, hay mucha técnica, pero es muy difícil trabajar en esos ambientes. Y si no tienes experiencia, es complicadísimo. Recuerdo que el día que me pidieron que hable, no sabía qué hablar y me temblaban las piernas cuando tenía que presentarme y tenía vergüenza de que las cámaras estén filmando, porque eran unas cámaras así que están filmando mis piernas, porque te juro que me temblaban. Pero bueno, una vez más, gracias a la formación agustina, dije, ok, nos vamos a sentar, veremos qué tenemos, veremos qué podemos hacer y nos organizaremos. Y quizás ha sido uno de los trabajos más lindos que he hecho en mi vida, porque con gente que muy buena, muy humilde y con un amplio espíritu de superación, queríamos certificar Bolivia categoría 1. Y al final, en poquito más de 2 años, certificamos a categoría 1. Y fue hecho un trabajo desde cero con gente que, te vuelvo a repetir, lo único que tenía era entusiasmo y ganas de hacer algo. Volví al JOY como director de seguridad. Estuve unos 3, 4 años y después, el año 2005, vino la crisis del JOY boliviano y apliqué afuera y salí a volar a Singapur. La empresa era la Silker, sister company de Singapore Airlines. Ahí estuve poco menos de 3 años y luego me fui al Medio Oriente, a los Emiratos Árabes Unidos, en base a Abu Dhabi, a volar con Etihad Airways. Esa fue una parte muy, muy linda de mi carrera porque fueron 15 años geniales, volé todos los Airbuses, el 320, 330, 340, incluido el 380, que hasta ahora es el avión más grande del mundo. Como cualquier padre, siempre tus hijos vienen con dudas y dicen, ¿qué estudio, papá? Yo nunca quise decirles, sean esto, porque yo no creo que sea una buena idea como padre decirles, hagan esto, sigan lo que yo he hecho y qué sé yo. Pero lo primero que les decía era, ¿qué les gusta? Tienen que hacer algo que les guste, porque el resto de sus días van a ser. Y mejor que les guste bastante para que se diviertan, de lo contrario, se va a volver una pesadilla. Después, vean que puedan, porque si a mí me hubiera gustado ser jugador profesional de básquet, con el tamaño que tengo, seguramente no hubiera podido, ¿no? Entonces, uno tiene que también conocer sus limitaciones y ver si uno puede hacer esto. El tercer punto, que yo creo que es importante cuando uno escoge una carrera, es si le va a dar algún rédito económico, porque no se puede vivir sin pensar en una economía. Entonces, porque por más de que ames, por más de que puedas, por más de que quieras, si mañana esto no te da, vas a acabar abandonando porque hay responsabilidades a las que tenemos que cumplir. Y el cuarto punto que siempre les decía, ¿dónde quieren vivir? Porque si quieren ser pilotos de la NASA, tienen que olvidarse de vivir en Bolivia. O sea, tienen que tener un espectro amplio en cuanto a las cosas que quieran hacer, dónde, cómo y cuánto les va a dar.